Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. La xenofobia en Perú contra los venezolanos. Complacer a los peruanos es tarea compleja, insertarse en su sociedad es más difícil todavía. Encuestas recientes indican que 67% de los nacionales de ese país andino desaprueban la inmigración de venezolanos, que ya ronda las 860.000 personas. Cuando llegué a Lima en octubre de 2017, mi familia y yo abrimos un negocio de comida venezolana, a base de arepas, empanadas, tequeños, patacones, tisana y chicha de arroz, distinta a la chicha de maíz morado que hacen aquí. Al principio, por la novedad, tuvimos buena acogida, pero conforme iban pasando los meses, nuestra propia clientela comenzó a pedir comida peruana. Evidentemente, y como estábamos nuevos en este país, no conocíamos a fondo la preparación de sus platillos. De hecho, en una ocasión preparamos lomo saltado, una de las exquisiteces limeñas, y como quisimos añadirle algunos vegetales más, los clientes reclamaron de manera desproporcionada. Así fueron pasando los meses, y en marzo de 2018, decidimos cerrar definitivamente al comprobar que nuestras arepas, empanadas, tequeños y patacones no tendrían punch. Al mirar lo que ocurría con otros compatriotas, verificamos que la situación no ha sido muy diferente para ellos. 62% de los venezolanos se ha sentido discriminado en Perú por su nacionalidad, según el más reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados. A nadie le gusta abordar el tema de la xenofobia, pero en Perú existe y se sufre en dos aspectos bien diferenciados: la xenofobia interna y la externa. En general, se diría que, a los naturales, sobre todo de las ciudades grandes, no les agrada la presencia de extraños, sean o no peruanos. La violencia de Sendero Luminoso en los 80 provocó el desplazamiento de los habitantes de la sierra. Trajeron a Lima su cultura, su gastronomía, sus modos de ser, lo que desagradaba a los limeños. Los serranos se convirtieron en improperios, y fue tal la situación, que el Estado tuvo que imponer normas de corte constitucional contra la discriminación. Los extranjeros no se quedan atrás. Un estudio de opinión pública reseñado en el diario El Comercio en abril de este año indica que 67% de los limeños desaprueba la inmigración de venezolanos, 54% considera que aumentan la delincuencia en el país y 46% piensa que fomentan el desempleo o le quitan puestos de trabajo a los peruanos. Es una situación que a diario se vive en el Perú, sobre todo desde la mirada del ciudadano, cuya visión respecto a este tema se tamiza con la difusión negativa de los medios amarillistas, los malleídos del país y la magnificación en redes sociales. Dificultades de interacción y planificación. La interacción diaria con las personas suele ser difícil en Perú. En los mercados populares te suben los precios a red y al ver que no eres de aquí, o que tu dejo al hablar no es de por estos lados. En dos ocasiones y mercados diferentes, dos señoras me atacaron por ser venezolana. Una me envió de nuevo a mi país y la otra sencillamente me agredió porque las venezolanas vinieron a robarse nuestros maridos, insultos incluidos. Pero lo más álgido fue cuando me matriculé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para cursar un posgrado. Como uno de los requisitos era una entrevista, llegué y me senté al lado de un señor quien, al mirarme, me preguntó: ¿eres chilena? No, le respondí. Acto seguido me preguntó mi procedencia, y como no tengo razones para negarlo solté mi soy venezolana con sonrisa como bonus. Ah, o sea que en Venezuela también hay académicos. La verdad no quise entender la pregunta y respondí que sí, que a Perú no solamente han emigrado los delincuentes con los que suelen disfrutar los medios de comunicación divulgando morbosamente, sino también hemos emigrado gente de bien, desde personas muy humildes y poco instruidas hasta, sí, intelectuales y académicos. Pese a que el gobierno peruano tomó medidas para controlar la migración venezolana, el ingreso de connacionales a Perú se incrementó rápidamente de 225.000 en 2017 hasta llegar a más de 860.000 en estos momentos, lo que ubica a este país como el segundo que acoge más venezolanos después de Colombia. De lo que sí hay evidencias que Perú no tiene ni los planes claros y concretos sobre qué hacer con la migración venezolana, ni la infraestructura para atender a los que han llegado y llegarán. Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y muchos otros países han realizado aportes importantes en dólares con el fin de ayudar a los venezolanos. No obstante, más allá de la ampliación de oficinas en la Superintendencia de Migraciones o la puesta en servicio de algunas facilidades para que los venezolanos gestionen algunos documentos, no hay mayor evidencia de los destinos de ese dinero, cuyo importe exacto no es claro. Al momento de entrega de este reportaje, el presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez Torres, no ha respondido el llamado para una entrevista a fin de clarificar estos aspectos.
Xenofobia desde el poder. Aunque las cifras demuestran que proporcionalmente los actos delictivos cometidos por venezolanos no son la mayoría de los que suceden en el país, algunos gobernantes locales han tomado medidas con base en la falsa premisa de que la delincuencia ha aumentado debido a la presencia de connacionales. Esas medidas han sido tildadas de xenófobas e, incluso, condenadas por el poder central. Por ejemplo, antes del cierre del Congreso, la parlamentaria de Fuerza Popular, Esther Saavedra, solicitó al presidente Martín Vizcarra que cerrara las fronteras para que el país no se convirtiera en el patio fronterizo de América Latina y que sacara a los inmigrantes venezolanos. Del mismo modo, este año, el alcalde de la ciudad de Huancayo, Henry López, anunció que decretaría un Huancayo libre de venezolanos, y la municipalidad del Pisco, ubicada al sur del país, solicitó en octubre que los venezolanos de esa jurisdicción debían tramitar un carnet de identificación y permanencia. Un acto similar también fue promovido por una municipalidad del Cusco. Todos estos actos contaron con la desaprobación de los órganos del Estado central y hasta el propio embajador venezolano designado por el presidente interino, Juan Guaidó, manifestó su rechazo. Agregó que no siente que el Perú sea un país xenófobo donde haya discriminación, según una entrevista para el diario El Comercio. A pesar de todo, a la fecha han sido deportados más de 200 delincuentes e ilegales venezolanos. Esta cifra demuestra que los de mala conducta son una minoría resaltante, a pesar de los esfuerzos de la prensa amarillista, la más vista en el país, por descalificar la migración venezolana. La xenofobia en Perú la padecen en primera persona muchos de los venezolanos que decidieron emigrar buscando una situación mejor, reseñado por Ana María Hernández / Crónica 1. Llaman nuevamente a huelga general en Colombia. Casi 7 de cada 10 colombianos desaprueban la gestión de Iván Duque, según una medición realizada en noviembre por la encuestadora Invamer. Líderes de las protestas en Colombia llamaron a la segunda huelga general en menos de una semana en rechazo al gobierno de Iván Duque, que pese a su oferta de diálogo no consigue desactivar el descontento social, que deja en 6 días 4 muertos en las calles. Todas las acciones de movilización acordadas se mantienen, anunció Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos del país. El dirigente encabezó la primera reunión entre el gobierno y algunos sectores de la protesta en la sede presidencial, que concluyó sin acuerdos. Hoy tendremos movilizaciones, cacerolazo al mediodía y velatón, protesta con velas. También habrá cacerolazos por la noche, paro el día de mañana, sostuvo Orjuela, del Comité Nacional del Paro. Con poco más de 15 meses en el poder, Duque comenzó el domingo un diálogo social frente a la presión sobre su gobierno conservador, que ya completa 6 días de manifestaciones que no dan señales de fatiga. Miles de personas se tomaron las calles desde el pasado jueves, cuando el llamado amparo nacional derivó en la mayor movilización que haya enfrentado un gobierno este siglo en Colombia. Desde entonces se alternan el ruido de las cacerolas y las marchas con algunos episodios de represión oficial. El lunes murió un estudiante de 18 años herido el sábado por la Fuerza Antidisturbios de la Policía, SMAT. El caso de Dylan Cruz, herido por uniformados, encendió aún más el rechazo entre el movimiento estudiantil, que ahora pide el desmonte del SMAT. Es evidente que hay una decisión del gobierno nacional por reprimir y macartizar el derecho a la protesta, dijo Jennifer Pedraza, líder universitaria. Impaciencia es grande. En medio de la ola de protestas que ha recorrido el continente sin un factor común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque. Casi 7 de cada 10 colombianos desaprueban su gestión, según una medición a noviembre de la encuestadora Invamer. Duque encara un descontento que se ha venido gestando durante años. Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores. También los colombianos han hecho sentir su rechazo al rebrote de la violencia financiada por el narcotráfico en varios puntos, y el incumplimiento o retraso de los acuerdos de paz con las FARC, otrora la guerrilla más poderosa de América y convertida en partido en 2017. La impaciencia ciudadana es grande, el reclamo ciudadano es grande, pero también es muy importante entender que los gobiernos no pueden ni ser promeseros. Los gobiernos tienen varitas mágicas con las que se producen soluciones milagrosas e inmediatas, dijo Duque el lunes. El gobierno cree que es blanco de una campaña de desinformación y falacias que ha dado combustible a la movilización. Duque considera legítimos algunos reclamos en su contra. En los últimos días el mandatario se ha empeñado en explicar los beneficios, que según él también contiene una reforma en curso para aumentar la recaudación de impuestos. La idea es devolverle el 100% del IVA, del 19%, a las familias más vulnerables de Colombia, dijo Duque este martes.
De su lado, centrales obreras rechazan supuestas iniciativas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y las pensiones. Un diálogo dilatado. Aunque Bogotá es el epicentro de la revuelta social, miles se han unido en Medellín, Cali, Barranquilla o Manizales. Sectores opuestos a la marcha realizaron la víspera un plantón en el Hospital de la Policía, en el oeste de Bogotá, en homenaje a los 341 uniformados heridos desde el jueves en choques con manifestantes. Aunque las marchas han sido en su mayoría pacíficas, han dejado 4 muertos, unos 500 heridos entre civiles, policías y militares, 172 detenidos y 61 extranjeros expulsados por participar en actos vandálicos, la mayoría venezolanos. Las conversaciones con el gobierno se desarrollarán hasta el 15 de marzo en el territorio nacional y regional. Se hablará de la lucha anticorrupción, desempleo, crecimiento económico con equidad, así como educación, fortalecimiento de instituciones, paz y medio ambiente. Al final, se buscará consolidar un paquete legislativo, iniciativas de políticas públicas y que las inquietudes sean incluidas en los planes de desarrollo de los alcaldes que asumen en enero, explicó el coordinador nacional del diálogo, Andrés Molano. AFP, horror en Monagas. Hombre apuñaló a su mujer y degolló a 3 niños. El dantesco suceso ocurrió en la localidad del Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas. Un escalofriante crimen ocurrió en la localidad del Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, donde un hombre asesinó a su mujer de 23 años y a 3 menores de edad de 2, 4 y 8 años, el interior de una vivienda. El dantesco suceso ocurrió en la calle 3 del sector Francisco de Miranda aproximadamente a las 8 de la mañana del lunes. 2 de los niños eran hijos de la mujer y el otro un sobrino. Las autoridades policiales identificaron a las víctimas como Gladys Carolina Rangel, 23, Aaron Solórzano Rangel, 4, Junior Solórzano Rangel, 2, y José Gregorio Castillo, 8. El reporte policial indica que la mujer recibió golpes y varias puñaladas. Las investigaciones preliminares apuntan a la pareja de la víctima, un hombre de unos 40 años, como el presunto victimario. Los 3 niños evidenciaron heridas abiertas en sus cuellos, según reportó Periódico de Monagas. Una discusión por celos. Al parecer todo inició en una acalorada discusión motivada por celos. El hombre tomó un cuchillo con el que atacó a su pareja. Luego degolló a los 3 menores, 2 de los cuales eran sus hijos. Tras cometer el cuádruple homicidio, el agresor huyó. Los vecinos escucharon los gritos en la vivienda, pero no salieron de sus casas sino cuando llegó la policía al sitio del suceso. Las paredes, techo y el suelo de la casa estaban ensangrentados. Comisiones del Laboratorio Criminalístico, Eje de Homicidio de la Subdelegación de Maturín y Punta de Mata del CITC llegaron al lugar para realizar las experticias correspondientes. Los cuerpos los trasladaron a la morgue del Hospital Central de Maturín. Con el testimonio de los vecinos, los investigadores dieron con la ubicación del asesino, según trascendió de forma no oficial. El FAES agarró a 9 personas con $130.000 en Carabobo. Cuando le revisaron los equipajes, hallaron en su interior varias fajas de billetes de moneda extranjera. Fueron puestos a orden de fiscalía. FAES arrestó a 9 personas en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, municipio Valencia, estado Carabobo. Les incautaron $130.000 estadounidenses. Durante labores de inteligencia estratégica, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, Producto Nacional Bruto, practicaron la detención de 9 personas, 7 hombres y 2 mujeres. Al momento de la aprehensión tenían en su poder la cantidad de $130.000. No pudieron justificar ante los funcionarios la procedencia de las divisas. También fueron declaradas ante las autoridades del terminal aéreo. El procedimiento se efectuó la tarde del domingo 24 de noviembre. Los oficiales de las FAE observaron en actitud extraña al grupo de personas, quienes pretendían salir por el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia. Ante la conducta adoptada por las 9 personas, los oficiales se les acercaron y solicitaron revisar las maletas que llevaban. Al hacerlo, hallaron en su interior varias fajas de billetes de moneda extranjera que daban un total de $130.000 en efectivo. Presuntamente estas divisas provienen del narcotráfico, manifestaron las autoridades en un boletín de prensa. Entre los detenidos están Jardín Jesús Llamosa, José Gregorio G. Luso, Jonaiker Andrés García, Franklin José Valera, Jesús Javier Ríos Salazar, Jason José Torres y Javier Jesús Río Ruiz. Mientras que a las 2 mujeres las identificaron como Carla Shaile Martínez y Aracelis Magali Rojas Salazar, quienes serán procesados por la supuesta legitimación de capitales. FAES arrestó a 9 personas con $130.000.
Las investigaciones indican que otras personas estarían involucradas en el caso. También son investigadas. En la actuación de las FAES incautaron 9 teléfonos celulares y un vehículo Nissan Murano. Cae falso fiscal del MP. En un procedimiento ejecutado en el terminal Bigelow Center del municipio San Diego, apresaron a un falso fiscal del Ministerio Público, MP. Los oficiales lo identificaron como Carlos Enrique España Aguilar. Lo apresaron por usurpar funciones del fiscal 12º del Ministerio Público. Los agentes abordaron un expreso en el terminal de pasajeros tras ser informados sobre el posible traslado de sustancias ilícitas en esa unidad. Mientras realizaban el chequeo, España se acercó a la comisión, identificándose como fiscal 12º del MP en materia de droga. Cuando trasladaron a España junto a otros sujetos hasta el comando de las FAES, en el sitio estaba el verdadero fiscal en materia de droga. Detenido por golpear e intentar quemar a su pareja en Lara, un hombre golpeó y roció con gasoil a su concubina Milvia Lucero Alvarado Alvarado, 27, y a su hijo de 5 años en Barquisimeto, Lara. El hombre fue identificado como Franklin Alonso Gutiérrez Torres, 56, quien fue detenido por pesquisas del SIC de la subdelegación Barquisimeto. El detenido acostumbraba a agredir a su familia física y psicológicamente. En esta ocasión lo roció con gasoil con el propósito de quemarlos, por lo que fue capturado antes de cometer el hecho, según lo informado por el director del SIC, Douglas Rico. Suscríbete al canal de Noticias Diarias y activa la campanita de notificaciones.